Nuestra invitada de hoy es una mujer que nació en Tierra Alta, Córdoba, una de las zonas más victimizadas del país. Ella fue parte de la guardia de Alfonso Cano. Ella hizo parte de los diálogos de La Habana. Estaba en la Comisión de Género y ella fue la mujer que dialogó por parte de las extintas FARC, hoy extintas FARC, dialogó con María Paulina Riveros, que entonces representaba al Estado colombiano. Ella es también una de las creadoras del llamado feminismo insurgente. Fue senadora entre el 20 de julio de 2018 y 20 de julio de 2022 y acaba de presentar una tesis laureada en sociología. Y ella pues es quien nos acompaña hoy. Bienvenidos a entrevistas de la revista Cambio y bienvenida señora Victoria Sandino Simanca Herrera. Muchísimas gracias, cordial saludo Ana Cristina y a la revista Cambio y a las personas que por supuesto nos ven y nos acompañan en este proceso. Muchas gracias, muy amable por esta invitación. Bueno, empecemos esta conversación sobre mujeres y paz. La vamos a empezar pues por la buena noticia. Usted acaba de sustentar su tesis de grado. Cuéntenos un poquito en qué universidad, de qué se va a graduar, de qué fue su tesis. Bueno, yo inicié a estudiar sociología en la universidad, en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a distancia, en Bogotá concretamente, estando justo en el Congreso de la República. Quise estudiar siempre sociología y tuve esa oportunidad. Agradezco a la universidad, a la UNAD, que me haya dado esa gran oportunidad de poder estudiar pues sociología allí. Y efectivamente hace 2 días, hace 2 días que hice sustentación de mi tesis de grado, que afortunadamente salió laureada, y eso obviamente que me motiva muchísimo, me alegra, me fortalece y vale la pena tanto sacrificio. ¿Cuál fue el tema de investigación? Muy particular. La tesis se llama De guerrillera a congresista, tránsito del escenario político armado al escenario político legal. Y realmente es todo este ejercicio, bueno, se hace desde una metodología no muy usada en sociología, que es la narrativa autobiográfica. Y pues se hace desde la interseccionalidad, desde mi propia experiencia, pues es una mirada del conflicto desde mi propia vivencia, percepción y todo el contexto de lo que ha sido el conflicto colombiano, pues para una mujer negra, feminista, bueno, guerrillera, negra, feminista, firmante de paz, y que hoy seguimos en este trabajo de apostarle a la paz. Entonces, ha sido un ejercicio bien interesante desde el análisis sociológico, repito, y desde el análisis de una mirada del conflicto colombiano con una mirada de alguien que estuvo como protagonista en él. Devolvámonos un poquito en esa narración autobiográfica y miremos cómo fue su infancia en Tierra Alta y cuando usted fue parte de las juventudes comunistas. ¿Cómo era esa Tierra Alta y cómo fue esa juventud y esa niñez suya? Así es, está dateada. Le cuento que, bueno, yo nací en la zona rural de Tierra Alta, Córdoba, en una vereda que le llamaban Bejucal. Este, Ahí, como a los 8 años, de edad mía, tenemos el primer desplazamiento porque se presentaron combates. En esa época nadie sabía nada de eso, o sea, de enfrentamiento pues, de la guerrilla con el ejército no se conocía. Eso fue en el corregimiento de Callejas. Y bueno, ahí se produce el primer desplazamiento de la familia. Luego de esto migramos o nos trasladamos hacia la zona rural de Palmira. Es un corregimiento de Tierra Alta también, más próximo pues a Tierra Alta. Y ahí es cuando, pues luego de paso al bachillerato en el centro urbano pues, de Tierra Alta, y me vinculo a la Juventud Comunista efectivamente desde que ingreso al bachillerato. Por el activismo juvenil, bueno, por muchas circunstancias de estudio, de conocer cosas nuevas,
en el municipio y bueno, me vinculo a la Juventud Comunista, pero luego nuevamente ya conozco de manera consciente la presencia de la insurgencia, de la guerrilla de las FARC, específicamente con lo que fue la creación, el lanzamiento de la Unión Patriótica, que fuimos fundadores allí en mi pueblo, y bueno, todo esto generó lo que ya conocemos, que ha sido la violencia. El paramilitarismo también se arraigó en el departamento de manera muy fuerte, que no es desconocido pues para el país. Sí, señora Sandino, usted en esa época en algún momento soñó con ser congresista, con estudiar una carrera, con ir a la universidad. Y esto se lo pregunto porque quisiéramos que llegáramos al punto de cómo cambia su vida con la reincorporación. Bueno, en esa época ni soñé ni pensé que iba a ser ni guerrillera, ni congresista, pero estudiar sí. Siempre tuve en la cabeza que iba a estudiar. Yo estaba en el bachillerato, me gustaba. Eh, Al inicio del bachillerato, por supuesto que no tenía como claridad qué carrera iba a estudiar. Ya un poco al finalizar, sí, pensé en estudiar incluso sociología, pero no pude en esos tiempos por el desplazamiento, por la movilidad que mantenía. Entonces comencé estudiando periodismo, porque se aproximaba mucho pues al análisis de las problemáticas sociales, de las comunidades, de los territorios, y sobre todo quería tener una mirada distinta. Así que pude estudiar periodismo en Impao y después de eso fue que me fui para la guerrilla. Ahí sí, para la guerrilla. Pero pensar que podía ser congresista no, porque el activismo político no propiamente está ligado al ejercicio electoral. Siempre estuve alrededor de esto, pero no pensando que fuera parte directa el ejercicio electoral. ¿Qué ha sido para usted lo más duro de la reincorporación? Es decir, hay, claro, pues el ejercicio en el Congreso, el ejercicio de la política desde el Congreso, pues era algo completamente nuevo, pero ¿qué ha sido lo más duro? Si ha habido estigmatización, si usted tiene miedo, ¿cómo ha sido esta vida? ¿Cómo ha cambiado esa relación, sobre todo con la sociedad? Bueno, esto es muy contradictorio, ¿no? Yo considero que lo más duro ha sido todo, pero al mismo tiempo lo más gratificante también ha sido todo. Y repito, parece contradictorio, pero ¿por qué es más duro todo? Eh, y no lo digo con añoranza, ¿no? O sea, obviamente que sí, los primeros años tengo que decir que extrañaba mucho la colectividad, la sigo extrañando, la colectividad que tuvimos en la insurgencia, eh, pues el carácter de pertenecer a un colectivo, de pertenecer con los equipos, con los compañeros y las compañeras en este tema de construir juntos y luchar juntos por una nueva sociedad. Ese trabajo colectivo, esa pertenencia, indiscutiblemente se extraña. La guerra en sí es muy dura, obviamente que no es eso lo que extrañamos, eh, muy difícil, sangrienta, cruenta, y obviamente eso nos motiva a que no tengamos que repetir estos hechos y o sea, no tengamos que vivir este escenario. Ahora, en el escenario, pues aquí, en la construcción de la paz desde el mismo momento, ha sido muy duro todo en el sentido, por ejemplo, de los incumplimientos. Y cuando hablo de los incumplimientos, comienzo, por ejemplo, por el asesinato de nuestros compañeros y compañeras que fuimos firmantes de paz, pues que fuimos de filas y que son firmantes de paz. Más de 400 compañeros y compañeras asesinadas, eso no tiene ningún tipo de presentación. Y eso, por supuesto, que duele mucho. Duele mucho todo lo que pasó con la no implementación durante el gobierno pasado, incluso con el no compromiso de parte del presidente Santos. Yo lo sigo señalando. El presidente Santos pudo haber hecho más para dejar toda la arquitectura de la implementación del acuerdo
perfectamente instalada, tuvo 2 años para hacerlo y realmente no se tuvo la misma voluntad para hacerlo. Entonces, en ese sentido también duele mucho. Y en términos personales, obviamente que duele la estigmatización, los señalamientos, la violencia política de la cual he sido objeto, y en esto no es solamente por los grupos reaccionarios de extrema derecha que se opusieron al acuerdo, sino incluso por los que fueron mis compañeros en el pasado. Entonces, eso es un proceso muy doloroso que poco a poco vamos superando, que vamos avanzando en seguir aportando a la paz, al país y al ejercicio democrático de lo que tiene que ser las transformaciones que tanto anhelamos. Miremos un poco las cifras. Voy a, precisamente con lo que no está funcionando y que usted lo señala, vamos con algunas cifras y son parte del estudio que hace o del seguimiento que hace la misión de verificación de la ONU. Y vamos a hablar de mujeres y paz y lo que está pasando. Según la misión de verificación de la ONU, el 49% de las mujeres excombatientes no cuenta con remuneración estable. Más de 1.600 dependen de ayudas para poder mantener sus proyectos. De 177 cooperativas mixtas, 45, solamente 45 son lideradas por mujeres. Hay 17 organizaciones de excombatientes formadas por mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación, 2.958 mujeres, que esto es el 35% de las reincorporadas, está en labores de cuidado. 1.628 dependen pues económicamente dependen de apoyos de programas de reincorporación, lo cual muestra fallas en esa transición, es que ya pasaron 7 años, entonces muestra que hay muchas fallas en la transición. Quiero que nos devolvamos un poco, señora Sandino, y que recordemos qué se habló en La Habana y qué es lo que está pasando con el enfoque de género, porque obviamente esto que muestra la misión de observación y verificación es que no se está cumpliendo con lo conversado. Bueno, en materia de enfoque de género, realmente en la implementación del acuerdo ha sido lo más rezagado. Usted daba esos datos puntuales en términos de nosotras, las mujeres firmantes, incluso, bueno, de acuerdo también a los informes de la segunda misión y de la ARN en particular, actualmente nosotras somos creo que 2000 algo, perdón, no me acuerdo, 2.958 mujeres que seguimos en el proceso de reincorporación, ¿no? De los 12.000 y tanto, de los 13.000 y tanto, 11.000, hay 8.000 hombres, 8.208 hombres, si no me equivoco, y 2.958 mujeres. Eso significa que es un número bastante importante, significativo. Imagínense ustedes, más del 90% de las y los firmantes. No obstante, a todo lo que hemos tenido que vivir, seguimos aquí apostando, con esos datos que usted da, que no son nada alentadores. Y esto no es únicamente para las y los firmantes, también el enfoque de género es lo más rezagado que hay en la implementación del acuerdo de paz. En este caso, por ejemplo, en el mismo punto 1, por ejemplo, el rezago, según datos, estudios, pues ahorita justo con el cumplimiento de los 7 años de la firma, señalan que hay un rezago de más del 30%, o sea, de incumplimiento en materia de salud, de educación rural, de vivienda, de agua potable, de todo este tipo de aspectos que son importantes, o como incluso el tema de la entrega de la tierra. No obstante, a que bueno, ya lleva un año este gobierno que ha señalado una voluntad específica en materia de redistribución de la tierra, o sea, de cumplir fundamentalmente con el punto 1, que es el que más se ha venido promoviendo pues en este gobierno, pero de verdad que ha sido un ejercicio, o sea, ha sido un proceso tortuoso, en particular para las mujeres, en donde todavía las mujeres siguen siendo invisibilizadas y no reconocidas en este ejercicio pues, de construcción de paz, de aportar al desarrollo social y en particular al desarrollo rural,
con la entrega gratuita de la tierra para las mujeres, con la titulación de tierra para las mujeres o incluso con los programas de desarrollo rural. Ahí quiero que nos detengamos un poquito porque pues sabemos que la vena de los acuerdos es, o pues de los acuerdos no, del conflicto en Colombia es la tierra. Ese es, digamos, lo que mueve el conflicto en Colombia. Y el acceso a la tierra y a la propiedad de las mujeres pues siempre ha sido una gran dificultad. En este momento un 65, una vez más, datos de la misión de verificación de la ONU, 65% de las mujeres trabaja predios que no son propios de las mujeres firmantes. 1.633 se encuentra en espacios rurales sin las herramientas para poder pues, trabajar y gestionar la tierra. Expliquémosles un poco a las personas que nos están viendo y escuchando por qué es tan difícil históricamente, por qué es diferencial el acceso de las mujeres a la tierra y por qué ese capítulo debe ser tratado de una manera distinta cuando se trata de mujeres y tierra. Usted da un dato significativo. Mire, cuando nosotras y nosotros estábamos en la construcción del acuerdo de paz, siempre tuvimos la mirada de que la vocación de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras era agropecuaria. Esa fue una apuesta indiscutible. Hicimos, por ejemplo, el ejercicio de plantearnos. Yo me acuerdo en esa época que se hablaba de, Iván Márquez concretamente hablaba de ciudadelas de paz, o sea, de crear grandes conglomerados de población, tanto de firmantes, víctimas, población de la comunidad, gente que no tuviera tierra, para adelantar, por ejemplo, proyectos productivos. Y en esa, nosotras, en particular las mujeres, hicimos una apuesta para que estuviéramos en ese escenario. ¿Y por qué no hoy en día, o sea, no hoy en día, por qué históricamente las mujeres no son poseedoras de la tierra? No se les reconoce. Bueno, porque lamentablemente en nuestro país y como en la región entera, me refiero a América Latina, y pues el tema de las mujeres, a las mujeres no se les reconoce ese papel en la producción, sino en la reproducción de la vida. Es decir, sostener la comunidad, que son las mujeres las que alimentan, crían los hijos, la mano de obra, cuidan al marido, cuidan los animales, cuidan la huerta, cuidan el territorio, la naturaleza, el medio ambiente. Ese papel, ese rol no es reconocido, por lo tanto tampoco es remunerado. Entonces, la tierra históricamente ha sido otorgada, cuando se otorga, es a los hombres, se titula a los hombres, y con un agravante, que este conflicto, por ejemplo, el conflicto, la violencia en general que se ha vivido, el desplazamiento y todo esto, ha generado ese desplazamiento. Y bueno, como la tierra no estaba titulada a nombre de las mujeres, muchos de los hombres o se fueron, o fueron asesinados, o fueron desaparecidos, y las mujeres tuvieron que seguir adelante con sus familias, con los hijos, hoy sin la propiedad de la tierra, sin condiciones de vida digna. Y eso es lo que hemos dicho pues desde los análisis feministas, que el conflicto ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada. Por lo tanto, una de esas afectaciones es la no tenencia de la tierra, es la negación de la propiedad de la tierra, de el trabajo y el ejercicio que hacen las mujeres en los territorios. Es lo que se quiere cambiar con el acuerdo de paz, porque establece que la tierra, en cosa concreta de la reforma rural, que la tierra debe ser entregada de manera prioritaria a las mujeres con vocación agropecuaria. Eso no se ha hecho, ni tampoco para las mujeres firmantes de paz. Sí, ahí vemos cómo hay un Estado profundamente machista, pero me quiero devolver a unas declaraciones que dio usted en mayo de 2022 a la JEP ante el magistrado Farid Benavides, donde usted contaba que las FARC también eran profundamente machistas, que no solamente eran machistas, pues digamos, como lo es todo el mundo culturalmente, sino, pues digamos, no, todo el mundo no, sino la sociedad culturalmente machista, sino que además eran especialmente, digamos, fuertes o tenían un tratamiento especialmente duro con las personas que tenían orientaciones sexuales diversas, que eran discriminadoras. Hablemos un poco de eso, de ese machismo que usted vivió en las FARC y hoy usted mirando atrás,
de qué se arrepiente, de las cosas que dejó de hacer o que vio y que no las detuvo cuando estaba en las FARC. Bueno, varias cosas. Yo no considero que las FARC fuera especialmente machista ni que se fuera, no, las FARC era en su conjunto igual como el resto de la sociedad. Es decir, venimos de todos quienes nos vinculamos a la organización, pues veníamos de la misma sociedad, de que no ha cambiado incluso hoy. Es una sociedad que sigue siendo machista, que sigue siendo patriarcal, que sigue discriminando a las mujeres, a las diversidades en su conjunto, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Y bueno, quienes componían y componíamos las FARC, obviamente que veníamos de esa sociedad, por lo tanto no éramos como una bola de cristal o una tacita de cristal, que digamos que no estuviéramos pues con todo esto. Por el contrario, en ese ejercicio yo creo que las FARC trató de avanzar mucho a través de la norma, específicamente con lo que tiene que ver con las mujeres. A nivel normativo, por ejemplo, se señalaba que hombres y mujeres éramos iguales. Y el solo hecho de que las mujeres tuviéramos pues un arma, que tuviéramos, cumpliéramos las mismas tareas, los mismos derechos, pues eso nos daba unos niveles de igualdad. Y hoy, como se dice, de empoderamiento particular y especial. ¿Cuál era el problema? El problema fundamental era en la instancia de poder. Es decir, ahí no estábamos las mujeres. Nunca, hasta el 2015, nunca antes hubo ninguna mujer en el Estado Mayor Central. Y por supuesto menos del secretariado. O sea, el Estado Mayor Central siempre fueron hombres, 31 hombres, yo no sé desde qué conferencia, pero de la octava que recuerdo, eran 31 y todos eran hombres. 9 del secretariado, todos hombres, porque el secretariado salía del Estado Mayor Central. Dentro de esos debates comento una anécdota. Cuando estábamos en La Habana, que creamos la subcomisión de género, varios señores incluso del secretariado y de la dirección, de quienes estaban en la delegación de paz en La Habana, decían, cuando creamos la subcomisión, que primero éramos 5 mujeres, y al crear esa subcomisión ellos planteaban, eso se va a convertir ahora en un gueto, porque ¿cómo así que las mujeres, solamente una comisión de mujeres, cuando en las FARC siempre hemos estado las mujeres y los hombres? Entonces nosotras, un poco la discusión política pues que pudimos abordar, entonces qué bueno que ustedes reconozcan que es un gueto, porque el Estado Mayor de las FARC y el secretariado de las FARC históricamente fue un gueto, porque siempre fueron hombres y no mujeres. Entonces es un poco para mostrar de manera, pues, un ejemplo de cómo ha sido este tema del machismo. Ahora, con respecto a las personas LGBTI, la explicación que siempre se dio, era que no se podían permitir las personas LGBTI en las filas de manera, pues, oficial, porque según esto generaba conflictos internos. Y esa explicación, yo lo que daba era que realmente la explicación que se daba era, o sea, esa era una razón de atraso cultural, realmente el que se presentaba allí. Ahora, no era que las personas no fueran LGBTI, o sea, no fueran gay, lesbianas, al interior de la fila. Obviamente lo eran, solo que oficialmente no se permitía. Y eso no le permitía a nuestros compañeros y compañeras salir del closet. Ahora, la única medida era decir que salían cuando descubrían a alguien y era súper evidente. En algunos lados, porque no en todos lados, ¿no? Por ejemplo, donde yo estaba, en el Central, habían compañeros, sobre todo compañeros gay, compañeras lesbianas. Yo siento que las compañeras lesbianas incluso eran más tolerantes, o sea, se toleraba más que las mujeres fueran lesbianas, incluso que los hombres fueran, o sea, que fueran gay. Pero la medida que se hacía era darle la salida, o sea, se les licenciaba, como se decía.
Y finalmente, frente a lo que usted plantea de qué me arrepiento, de qué no me arrepiento, no, yo no me arrepiento de nada, realmente en términos de mi rol en la organización, de mi actuar en la organización. Empezando porque de ahí no se trataba de lo que yo, como Victoria Sandino, eh, permitiera o no permitiera. Al contrario, incluso yo me siento que de alguna manera tuve pues unas condiciones muy importantes, incluso diferenciadas en términos de que me tocó estar muchos años en la unidad, tú lo decías al principio, de Alfonso Cano. Con Alfonso Cano por lo menos podía dar debates fuertes, de muchas actuares en la organización que le podía plantear a él frente a que no compartía esos hechos, muchos, no solamente pues el tema frente a las mujeres, sino muchas otras actuares que tienen que ver pues con la vida cotidiana, guerrillera, del comportamiento de alguno o de alguna de las compañeras, y podía incluso de la dirección más que de la gente, ¿no? De la gente de la base. Y siempre fue respetuoso frente a los debates que le planteaba. Yo estoy segura que si esos debates hubiesen sido planteados en otro escenario, pues eso hubiese sido motivo de insubordinación, porque pues recuerde que es una estructura militar y en ese sentido es jerárquica. Lo mismo que el Ejército Nacional o que la policía, cualquier otra. Usted, si un militar va a dar un debate, pues obviamente que no lo puede hacer porque pertenece, repito, a una estructura jerárquica y en ese sentido, pues es la institución la que determina y sobre todo quien está por encima de esta institución, quienes determinan las políticas de la institución y pues los demás nos acogemos. Y un poco eso fue lo que nos tocó, en mi caso, por supuesto, sin dejar de dar esas discusiones. Repito, afortunada porque pude darlas con una persona que pudo escuchar y que muchas veces pudo tramitar incluso muchas de las observaciones de las cuales hice en ese momento. Señora Sandino, entendiendo lo que usted nos dice, esta estructura jerárquica y el papel que ustedes, o por lo menos usted y algunas mujeres de las FARC trataban de adelantar, y remitámonos un poco al caso más reciente que abrió la JEP, que es el macrocaso 011, violencia sexual. Hay casos de violencia reproductiva que son especialmente dolorosos, por ejemplo, como abortos forzados, casos en que obligaban a las mujeres a entregar sus bebés, si tenían los bebés los obligaban a entregarlos. Usted misma dijo ante la JEP, pero no dentro de este macrocaso, sino como le decía en mayo del año 2022, usted le dijo al magistrado Farid Benavides, le contó cómo había reclutamiento de menores, qué tanto se discutía estos asuntos que vulneraban a mujeres y sobre todo a mujeres más jóvenes, qué tanto ustedes luchaban al interior de las FARC por esas mujeres más jóvenes. Mire, el tema del reclutamiento no es nuevo, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Incluso en la organización había una norma de reclutamiento a partir de los 15 años. Eso es menor de edad, por ejemplo. Pero son las condiciones de la guerra, de lo que ha dado, que llegó gente antes, o sea, chicos y chicas antes de los 15, seguramente que sí. Eso no lo puedo reafirmar con tanta fuerza en este momento. Yo sé que llegaban gente muy joven porque pues el conflicto es otra cosa. Hay que mirarlo con esa perspectiva, ¿no? El conflicto colombiano ha sido de verdad cruento, brutal, ha dejado huérfano a muchos niños y niñas. Y muchas de estas personas pues no tenían ningún otro, digamos, escenario donde recurrir. Entre esos, pues, estaba la insurgencia, pero también las fuerzas militares. Eso es lo que hay que, aquí no hay que satanizar de quién lo hizo, quién no lo hizo, es el conflicto y como tal toca, pues hoy responder, aportar a esta narrativa y eso es lo que muchos y muchas hemos venido haciendo, ¿no? En este caso del reclutamiento, de la vinculación a filas de personas a muy temprana edad. Frente a parte, bueno, de lo que a mí me han
señalado y estigmatizado, parte de la estigmatización también, porque aquí se generan matrices de opinión muy crueles, diría yo. La guerra no solamente se vive ahí en las armas o en la confrontación armada. La guerra, incluso más dolorosa, se ha dado también acá a través de los medios de comunicación, a través de este tipo de hechos de generar matrices de opinión. Yo soy una mujer feminista. Históricamente he defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y uno de los derechos que creo que afortunadamente se reconoció el año pasado es el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos o al aborto, como quieran llamarle, que ha sido una lucha de las mujeres colombianas históricamente y que fue una gran movilización en el año anterior. Además, eso ha sido absolutamente significativo. No hay duda, bueno, en la organización, ¿qué es lo que fue obligatorio? Allí fue obligatorio la planificación. Y fue obligatorio porque en el contexto de la... Y entiendo que fue obligatorio no siempre, porque además siempre, casi siempre, las mujeres tuvieron sus hijos, ¿no? Cuando decidieron tenerlo, la gran mayoría considero que los tuvieron. Y lo digo por los datos que presentaron la Universidad Nacional y ONU cuando se hizo esta caracterización, esta primera caracterización de las y los firmantes de paz. La mayoría de las mujeres tenían hijos, la gran mayoría. Entonces, mira lo que estás diciendo tú, que se les obligaba a entregar a los hijos. Eso no es cierto. Se les Pero obligaba a dejarlos ir. No, escúchame, esto no es cierto. O sea, aquí hay que decir, mira, ¿qué es lo que es cierto? Era cierto la planificación. Eso definitivamente era obligatorio. Y es apenas lógico, porque si se está en una estructura en donde hay pues todo este tema de la confrontación, es que allá no estábamos de paseo, ahí no estábamos de vacaciones, no estábamos de camping ni nada de esto. Era un conflicto y una confrontación que aún persiste. Entonces, ¿qué era? Pues teníamos las mujeres que planificar. Segundo, cuando se salía en embarazo, y ahí también es cierto lo que acabas de, lo que dijiste, por ejemplo, de que algunas mujeres se les obligó a interrumpir sus embarazos. Eso es cierto también. Y eso seguramente tendrán que responderlo estos mandos y la dirección de las FARC y todo este tipo de situaciones, que sería bueno pues que lo dijeran siempre en este escenario. Habría que revisar también cuáles han sido las declaraciones de ellos. Se está hablando del caso, del, si no me equivoco, del caso 07. Sería bueno revisar lo que han dicho los integrantes del secretariado en ese escenario. Pero lo concreto es que también es cierto que se presentaron hechos y esos hechos han sido más visibilizados en esta etapa. Las compañeras, las mujeres han venido expresando, sí, a mí me obligaron a abortar. Yo no estaba segura o no quería, pero me dijeron que tocaba por las circunstancias, yo lo hice. Lo que no es cierto, el tema de el obligar a dejar los hijos, eso no es así y eso no aporta de verdad a la construcción de la paz que estamos haciendo en este escenario. Muchas sí, hay, mujeres que perdón, tenían... pero hay casos, por ejemplo, como el de Clara Rojas. Clara Rojas tuvo que entregar a su hijo. Ella tuvo el bebé y lo tuvo que dejar con una familia de campesinos. Clara Rojas cuando estaba secuestrada. Si usted mira alguno de los testimonios que presentan en el macrocaso 11 de la JEP, ahí se comenta, no estoy diciendo que en todos los casos, pero hubo casos donde cuando tenían los bebés las obligaban a las mamás a que lo tenían que entregar. No estoy diciendo que fuera la práctica sistemática de siempre, pero eso sí sucedió. Entonces mi pregunta es más orientada, es ¿qué mecanismos de resistencia tenían ustedes, las mujeres? O sororidad, usted dice que usted es feminista, usted siempre se ha reconocido como feminista y es una de las creadoras de lo que llamamos feminismo insurgente. ¿Cuáles eran esos mecanismos de resistencia, de sororidad dentro de las FARC para cuando estaban pues las FARC activas para que estas cosas no sucedieran? Mire, quiero contarle algo que no lo he dicho antes.
eh, primero no sabíamos lo de, o sea, yo mucho tiempo no supe, porque no supe nada de lo que tenía que ver con Clara Roja. Obviamente sí que fueron retenidas cuando se hizo todo este proceso de retención de políticos y todo esto, pero eso no estuvo en la, por ejemplo, en la unidad donde yo estuve, o sea, la unidad de Alfonso Cano a la cual pertenecía durante todo este tiempo. Nunca supe, o sea, nosotros no sabíamos que Clara Rojas tuvo un hijo, un bebé, hasta que se dio la noticia que, que iban a entregar el hijo de Clara Rojas. O sea, cuando sale la noticia pública de que ella había tenido un hijo, de que tuvo y que se iba a hacer en la entrega, las condiciones, las circunstancias de que se... Eso yo no lo supe, ni lo supe en ese tiempo, ni tampoco después, porque de eso nadie en la guerrilla nos hizo explicación, esto pasó de tal manera o pasó de tal otra, no. Yo me imagino que esto se va a dar en las, seguramente se debe dar explicación tanto a Clara como en la jurisdicción especial, ¿verdad? Es allí donde corresponden las personas, pues que la Dirección Nacional de las FARC, supongo, debe dar esa explicación. Pero lo que le quería decir era que cuando se supo la noticia de los debates fuertes, no debates, de las, ¿cómo se llama? De las Discusiones. increpancias fuertes, increpar que le planteé a Alfonso Cano fue esa. No me cabía en la cabeza cómo era posible que hubiesen tenido al niño y sobre todo que hubiesen dicho que lo iban a entregar y terminaron no entregándolo. Por las circunstancias que haya sido, porque yo no las entendía en ese momento, no las conocía. Y fue muy fuerte de mi parte con él. ¿Por qué? Porque, como digo, con él se podía hablar, con él se le podía manifestar incluso toda esta emocionalidad. Eso yo nunca lo he contado. Pero si algo me indignó profundamente fue justamente que ese hecho en particular, ese hecho de que el niño haya nacido, yo no tenía ni la más mínima idea de que un niño, pues que una mujer que estaba en cautiverio hubiese tenido un hijo. Y máxime, pues después que salen con todo este cuento, eso no lo entendí. Y fue una de las, cuando yo le dije a usted, yo podía plantear, o sea, yo tenía observaciones muy profundas. Eso en este caso, en ese caso particular. No conozco otros casos, pues, de mujeres, porque cuando me dijiste que le habían obligado a dejar los hijos, pues pensé en las mujeres de fila. Y ahí digo, muchas compañeras nuestras se quedaron criando sus hijos. Y eso no pasó nada. Y otras, por su voluntad, regresaron, tuvieron sus hijos y retornaron a las filas. Hoy en día, por el contrario, eso lo planteamos en La Habana. Y ese es como un aprendizaje, ¿sabes? De lo que puede ser futuros acuerdos de paz en el cual las deben tenerse en cuenta esas necesidades particulares de las mujeres. Muchas mujeres dejaron sus hijos con familiares, con personas amigas. Cuando las mujeres han retornado hoy, en estos 7 años, muchas no encontraron a sus hijos. Incluso nosotras planteamos, hoy todavía persiste una gran dificultad para que las mujeres puedan tener ese reconocimiento, las madres guerrilleras que fueron otrora guerrilleras, puedan tener ese reconocimiento de maternidad con sus hijos. ¿En qué sentido? En que por las situaciones de seguridad, incluso fue por esto fundamentalmente, los hijos fueron registrados con otros apellidos, con los apellidos de las personas cuidadoras. Y hoy en día, a pesar de que esos padres adoptivos naturales, digo yo, quisieran hacer el registro de sus hijos con la nueva madre, o sea, con la madre que estuvo en la insurgencia, eso no se ha podido, no se ha podido lograr. Nosotros le llamamos en ese momento familias extendidas. ¿Familia extendida en qué sentido? En que era su madre biológica y que eso fue clarísimo para nosotras las mujeres, en que ellas no pretendían, pues, venga, ahora ustedes no son los padres adoptivos, sino soy yo, no.
era reconocer que ella también hacía parte de la vida de esa persona, incluso o son menores o son ya mayores de edad y todo esto, y eso no ha sido posible. Y ese es un asunto que lo planteamos en La Habana, pero que no tuvo ningún eco de parte del gobierno y que yo siento que tampoco la dirigencia de la FARC le dio la suficiente connotación y por lo tanto no quedó en nada. Y hoy en día estas mujeres siguen luchando para que sus hijos sean reconocidos o para encontrar a sus hijos también. Porque, y esto es un asunto de las mujeres, porque fíjese, hombres también tuvieron hijos. La mayoría de los compañeros que fueron guerrilleros tuvieron hijos, incluso con mujeres de la comunidad, con personas, mujeres de afuera. Y estos hijos no pasa nada porque ellos están allí regularmente, pues lo tuvo la madre, lo crió la madre o la familia, o si eran mujeres guerrilleras, pues ahí sí está el problema. Así que el problema fundamental ha sido para las mujeres que fueron guerrilleras. Señora Sandino, ¿cuál es su estado actual ante la JEP? Yo digo que normal. Es decir, no solamente ante la JEP. Yo tengo la amnistía, por supuesto, pero ante la JEP, ante la Comisión de la Verdad, ante la unidad de búsqueda, ante todas las instancias que ha creado el acuerdo, pero sobre todo ante la sociedad colombiana, he tenido toda la disposición siempre, siempre, y sobre todo ante las víctimas de estar ahí, de estar de frente, de estar acompañando, de estar dispuesta a trabajar conjuntamente para que avancemos en la construcción de la paz, en la reconciliación. Las veces que la JEP me ha llamado, yo he estado con toda la disposición. Ahí hubo un ruido el pasado 4 de octubre y le pedí rectificación a la JEP y no lo hizo. Yo tenía una audiencia el 4 de octubre, justamente en el caso este 07, y el Partido Comunes o los abogados del Partido Comunes hicieron una solicitud de aplazamiento de sus audiencias, de los comparecientes que tenía el Partido Comunes. Pues la JEP, de manera, creo yo, abusiva, no, digo yo abusiva, lo digo con respeto con la institución, pero este tipo de hechos no pueden seguir pasando, no hizo ninguna referencia a que fue el Partido Comunes y que específicamente planteó la suspensión de las audiencias porque habían recusado a la magistrada de ese caso. No hizo ninguna referencia y por el contrario, sin consultar, porque yo tengo una abogada que además es una abogada feminista que está a honoris causa realmente. Yo no tengo defensa del sistema integral, no porque yo salí de Comunes y decidí no tener esa defensa, porque no por los abogados, es por los comunes. Entonces mi abogada es una compañera, es una gran mujer que dijo yo te defiendo, te represento. Y bueno, el caso es que mi abogada no hizo, ni yo en lo personal hice solicitud de aplazamiento de ninguna audiencia y sin embargo la aplazaron y me notifican, yo ni siquiera me notificaron a mí por correo ni nada de esto, me notifican o la notificación la recibimos vía redes, o sea, la JEP puso por las redes que se había suspendido mi audiencia por solicitud de aplazamiento y por un término jurídico como es recusación a la magistrada. Y nosotras no hicimos nada de eso, ni mi abogada ni yo hicimos nada parecido. Y por más que pedimos que se hiciera rectificación, claro, eso hubo un despliegue en los medios de comunicación, ahí sí, por muchos medios de comunicación, señalando como que era que yo no quería acudir a la audiencia y por el contrario, por supuesto que no es así. Hemos pedido rectificación de la JEP y no la dio. Bueno, esperamos que nos llamen y que cuando sea, ahí estaremos y sobre todo que hagan la rectificación, porque no es así. Siempre hemos tenido la disposición. Yo tuve, el 25 pasado justamente, tuvimos una reunión con víctimas, por ejemplo, del Tolima. Y no porque yo haya producido a las víctimas, sino porque, o sea, o haya causado algún daño específico a alguna persona en particular, ni mucho menos, sino porque esta es una apuesta de país
es una decisión de que la paz se construye con el aporte de todas y todos. Y bueno, en eso estamos. ¿Usted se refiere a cuando recusaron a la magistrada Lili Rueda? Así es. Sí, en el caso de reclutamiento de menores que fue aplazado, hubo un aplazamiento de la diligencia, es en el caso de Caquetá, ¿sí? Sí, yo no usted tengo sabe. claridad porque, repito, nosotras no Sí, recusamos. Lo hizo el sistema este de abogados que representan a comunes, y en ese sentido, pues no fuimos nosotras, ni mi abogada ni yo, quienes hicimos la recusación, ni tampoco solicitamos el aplazamiento. señora Sandino, ¿cuál es su relación hoy con Comunes? Ninguna. ¿Por qué y desde cuándo? No, pues repito, yo siempre he tenido discusiones internas, lo dije cuando ya le expresaba cuando estuve con el camarada Alfonso Cano, con la gran ventaja para mí que era un hombre absolutamente ecuánime, político, eh, que entendía las razones y podía asumir y dar los debates. Cuando llegamos a La Habana, pues seguimos dando esas discusiones porque en este caso, usted lo mencionaba ahorita, el tema del feminismo insurgente, nosotras, esta fue una decisión de las mujeres, ¿ve? Nosotras creamos a nivel interno de la Delegación de Paz una comisión de género, así le llamamos. Y esa comisión no, no siempre contó con la aprobación, sobre todo cuando empezamos a hacer nuestro ejercicio, no contó con la aprobación de la dirección de las FARC. Y bueno, eso generó muchos debates internos, no solamente con la gran dirigencia, sino también con los que estaban ahí en la delegación y que regularmente eran hombres mandos de los distintos frentes y de los distintos bloques. Y bueno, eso se fue profundizando, esta discusión interna, y obviamente, sobre todo, la más profunda ha sido luego de la firma del acuerdo de paz, o posterior pues a la firma del acuerdo de paz, en materia de implementación, en materia del rol que ha cumplido esa antigua dirigencia en el cumplimiento y en el trabajo y por la paz, y sobre todo en responderle o sea, en apoyar, en acompañar los procesos de los compañeros y compañeras en los territorios, al punto que hoy la mayoría de las y los firmantes no hacen parte de comunes. Entonces, esos son debates políticos muy fuertes que tuvimos, y bueno, que eso rayaron, que ellos, los debates políticos los reflejaron en violencia política específicamente hacia mí, por no decir pues que la violencia política no es solamente en la negación o en el aislamiento, sino que eso causa también otras dificultades, con estigmatizaciones, con señalamientos, con bullying, bueno, con una cantidad de hechos que son tremendamente dolorosos y que se supone que quienes están haciendo el tránsito a la vida legal y quienes vienen y quienes han dirigido todo este conflicto, pues deberían, y que apostamos por una profundización de la democracia, pues era apenas mínimo que ese debate político se pudiera dar al interior de la organización y no con la estructura jerárquica de siempre. Entonces, ese activismo político y toda esa fuerza política que tiene usted ahora la está ejerciendo ¿desde dónde? Nosotros, bueno, la militancia política no termina. Muchos salimos de comunes, como le digo, un colectivo, no digo que seamos tan grandes, pero un grupo de compañeros y compañeras firmantes y otros no firmantes, constituimos un movimiento político social que le llamamos Avanzar. Así que el activismo político lo seguimos haciendo desde Avanzar. Incluso muchos compañeros participaron en las elecciones locales anteriores con avales de otros partidos porque no tenemos el aval. Ese fue también parte de la discusión con los comunes. Pedimos la escisión, un ejercicio similar al que hizo, por ejemplo, el Polo Democrático con Dignidad, con el partido del señor Robledo, pero no fue posible. La mezquindad política de estos señores es mayúscula, que no fue posible. Así que nosotros seguimos en el activismo político, tenemos
tuvimos un candidato muy fuerte, por ejemplo, en Fonseca, Guajira, a la alcaldía de Fonseca con el compañero Benedicto González, quien ha tenido mucha estigmatización, ataques, todavía sigue. De hecho, se repiten las elecciones el próximo 17 justamente por todos esos hechos corruptos, violentos, pues que en el ejercicio de las elecciones pasadas del 29 de octubre, al punto que obligó a la registraduría a repetir, porque incluso el mismo registrador había dicho que no. Ya para ir cerrando la entrevista, señora Sandino, si yo la tengo usted parada con todas las mujeres al frente, todas las mujeres del Estado, del que se llama ahora, se hace llamar Estado Mayor Central de las disidencias, si estuvieran frente a usted, y muchos de ellos insisten en que son las FARC, que las FARC no se acabaron y que siguen militando en ese Estado Mayor Central, si usted tuviera al frente a todas esas mujeres, la paro ahí, ¿usted qué les diría a ellas? Pues mire, yo no solamente a ellas, a, a las compañeras o a las mujeres pues del ELN, a las mujeres que están en todos los grupos ilegales hoy, lo digo con todo esto que el gobierno ha planteado de paz total. Lo primero que digo es que nosotras podemos contribuir a resolver el conflicto. O sea, tenemos que aportar. Colombia no puede seguir en la guerra, en la violencia. Obviamente yo entiendo que aquí hay causas que no han cesado, ¿no? La violencia no ha cesado, pero podemos contribuir. Y creo que es el momento de apostarle a ellos. Como sociedad colombiana, y repito, las mujeres en estos escenarios de diálogo en los cuales están, con los grupos que se están, pues las mujeres deben tener una voz directa ahí. Eso es importante. Es fundamental que ellas tengan esas voces, su voz propia, la voz de ella. Señora Sandino, ¿usted confía en que el que se llama el gobierno del cambio va a ser generoso con el resto de la implementación del proceso de La Habana? Porque mucho se ha comentado y se ha visto el choque que hay entre la paz total y cómo pueden interferir. ¿Usted confía en el gobierno del cambio a futuro? Bueno, más que una confianza es una apuesta. O sea, yo apuesto porque se implemente. Y el presidente de la República lo ha dicho, su voluntad política, eso ya es significativo. La voluntad política para el cumplimiento del acuerdo es fundamental. Si aquí queremos apostarle a la paz total, eh, pues eso comienza por la implementación del acuerdo de paz de 2016. Y en ese sentido, obviamente que las condiciones de ahora son absolutamente distintas a las condiciones de hace más de hace 5 años, por ejemplo, cuando el presidente que ganó fue con la consigna de hacer trizas los acuerdos, pues este lo ha hecho con la consigna de cumplir, de implementar el acuerdo, y en eso, creo yo, se viene avanzando. ¿Tiene sentido la lucha armada, señora Sandino? Mire, yo no soy quien para decir que esto, o sea, yo no estoy descalificando a nadie. Lo que yo sí creo es que Colombia en su conjunto tiene que pasar la página de la violencia. Es decir, la opción de seguir matándonos entre colombianos y colombianas, y no lo digo por quienes están alzados en armas, con el término que sea, hoy ni califico eso. Aquí el gobierno le ha llamado grupos rebeldes y no rebeldes. Bueno, eso no lo estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es que la violencia, el uso de las armas, no es el camino para Colombia. Señora Victoria Sandino, muchas gracias por estar en Entrevistas Cambio. Gracias a ustedes, y bueno, aquí estamos con toda la disposición de seguir trabajando por este país, por la sociedad, por los territorios y por las mujeres en particular. Gracias por la generosidad con su tiempo, porque yo sé que usted está de afán para irse para un viaje. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.